¿Qué tal? ¿Cómo estás? 16 clases, parece mentira, pero volaron. Nuestra materia es Introducción al Derecho y lo cierto es que a lo largo de estas 16 clases tratamos de hacer un recorrido rápido, no, sin que por eso dejara de ser profundo en muchos sentidos. Y arrancamos nuestra materia, arrancamos nuestro recorrido con el concepto de derecho, que vimos que era un concepto complejo, un concepto, una palabra ambigua, con muchos significados, con muchas potencialidades también, con muchas construcciones a lo largo de la historia. Y tratamos de distinguir las normas jurídicas de las normas morales, de las normas religiosas, de las normas sociales, para luego abocarnos a establecer la diferencia entre derecho como facultad y derecho como sistema jurídico. Y sobre esto estuvimos trabajando fundamentalmente las dos primeras clases. También vimos que el derecho se las trae, que es complejo y que si bien es uno solo, a medida que la vida social se ha ido poniendo cada vez más compleja, ha necesitado de crear nuevas ramas. Nosotros a lo largo de esta materia recorrimos dos, básicamente. La civil y comercial por un lado y la rama del derecho administrativo por el otro. Pero ya sabemos que hay otras, derecho penal, derecho tributario, derecho empresarial, etc. También vimos que el derecho se expresaba en fuentes, se expresaba a través de la ley, a través de la jurisprudencia, de la doctrina, de la costumbre, de la equidad, y estas eran las fuentes que yo iba a necesitar cada vez que iba a argumentar algo, por sí o por no. Después nos metimos en un tema fascinante que es el cruce entre los sistemas jurídicos y el poder, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la norma y el ejercicio del poder? Tratando de comprender de alguna manera cómo se organiza la Argentina institucionalmente. Y por eso nuestro primer documento obviamente es la Constitución Nacional, donde partimos de los derechos y garantías fundamentales, pero después nos fuimos sobre la parte orgánica, es decir, a entender cómo estaba organizado el poder, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, como el judicial, como los órganos extrapoderes. Después pusimos como un doble clic sobre el tema de los derechos, ¿no? Nos abocamos al tema de los derechos y vimos cómo había tres generaciones distintas de derechos: derechos políticos por un lado, derechos sociales por el otro, y después los derechos de tercera generación, derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con los derechos del consumo, en fin, con una nueva forma de plantearse la sociedad. También entendimos que eran los sujetos de derecho, es decir, quiénes eran los jugadores dentro de este sistema de derecho. Y sobre eso, básicamente nos abocamos a los dos grandes conglomerados. Por un lado, las personas físicas, ¿no? Entendiendo sus derechos personalísimos, sus atributos, nombre, estado, etcétera, y la capacidad fundamentalmente de las personas físicas. Después avanzamos sobre las personas jurídicas y ahí ya no hablábamos de nacimiento y muerte porque se trata de instituciones, hablábamos de tipos, de organización, de a partir de cuándo estaban reconocidas, de cómo se organizaban y finalmente cómo podía ponerse fin a la existencia de una sociedad. Después seguimos con los hechos, los simples hechos, los hechos jurídicos, los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque al sistema no le interesan todas las cosas que suceden, sino que les interesan cosas muy particulares que tienen que ver con los hechos y actos jurídicos. Y eso nos permitió también entender el mundo de las obligaciones, ¿no? ¿Qué era una obligación? ¿Cuántos tipos de obligaciones había? ¿Cuáles eran los efectos de las obligaciones? Y fundamentalmente cómo se extinguen las obligaciones. Esto nos llevó al tema de los contratos y ahí entendimos qué era un contrato, qué era un acuerdo de voluntades, cómo se podían clasificar, según qué criterios, cuáles eran las etapas que se podían plantear en los distintos contratos, cómo se probaban y nuevamente cómo se extinguían.
Finalmente saltamos ahí a otra materia del derecho, que es la de los derechos reales, los derechos sobre las cosas, ¿no? Un tipo de derechos muy particular que la última reforma ha tenido un tratamiento especial. Y ahí entendimos entonces cuáles eran, cómo entender sus elementos constitutivos, cuáles eran, porque recordemos que el código nos trae un listado, y cómo se podían clasificar. Y de ahí saltamos a otra rama del derecho, una rama que nos interesa especialmente para todas las carreras de las cuales esta materia es parte, que tiene que ver con la función administrativa del Estado, tiene que ver con el derecho administrativo. Y ahí tratamos de entender qué era la administración pública, qué eran los actos administrativos y también qué eran los contratos administrativos y cómo esto se engarzaba, se articulaba con el tema de los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos prestados directamente por el Estado o los servicios públicos prestados por terceras partes. Así que este ha sido nuestro recorrido en una mirada bastante rápida sobre todos los tópicos. Eh, no nos queda la silla vacía exactamente, sino que tenemos por delante un examen final. Para hacer frente a este examen final es que les dejo un par de cosas, alguna que tiene que ver con una especie de flashcards, ¿no? Cartas de memoria, con algunos conceptos, los que yo he subrayado como más importantes, puede haber otros obviamente, este, pero que me parece que puede ser un buen recurso para estudiar. Otra cosa que les dejo es una pequeña encuesta, un foro ahí para que digan y observen todo lo que quieran observar respecto a la cursada. Así la podemos seguir mejorando, así la podemos seguir haciendo accesible para todos los alumnos. Y finalmente un modelo de examen que no lo tomen como determinante, porque es el modelo medio previo a la pandemia. Ustedes ya saben, yo se los he dicho en cuanto ocasión tuve, que en general los exámenes que estamos tomando actualmente son muchas preguntas en muy poco tiempo para resolver. Preguntas de estilo multiple choice o de emparejamiento o de verdadero o falso. Sobre esto tienen bastante practicado con las preguntas que clase a clase hemos ido dejando como preguntas de autoevaluación. Así que yo creo que con estos recursos ustedes están en condiciones de dar un muy buen examen final y así se los deseo, ya sea que se los tome yo o se los tome otro profesor. Eh, Espero volver a cruzarnos, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito profesional. Este, para mí ha sido un gusto y hasta cualquier momento. Gracias.